Arturia debe haber tenido su propia cuota de problemas, al menos, no fue tan difícil de inferir para Shirou. Ella se mantuvo a sí misma. Evitó conversaciones innecesarias, racionales hasta cierto punto. Rara vez sonreía. Todo lo que había aprendido sobre ella a través de la observación y el boca a boca en los últimos días la había retratado como alguien a quien no quería que se le acercaran. La indiferencia que constantemente mantenía en su rostro era casi asombrosa en su capacidad de parecer insensible y robótica. Sin embargo, nunca había juzgado a un individuo solo por sus características superficiales. Sería una mentira decir que no estaba embelesado por la disposición noble de Arturia en su primer encuentro, pero eso no era lo que realmente lo atraía para encontrarse constantemente gravitando alrededor de ella. No estaba seguro al principio, pero cuanto más tiempo la observaba entrenar con su espada dentro de las instalaciones escolares de Amurahara, más se daba cuenta de que había más en ella de lo que se veía a simple vista. Prácticamente brillaba en su práctica. Sus golpes eran precisos, su ritmo incluso. Era como si nada más existiera en su mente aparte de la diligencia de perfeccionar su habilidad. Parecía viva. Muy lejos de cómo alguien la había descrito, y fue entonces cuando pudo verlo. Justo al final de su sesión, justo cuando terminó su swing final y comenzó a revisar sus formas, sus hombros se hundieron. Había pensado que era solo un truco del al uso que estaba demasiado cansado, pero la realidad era diferente. No solo tenía los hombros caídos, sino que sus ojos estaban bajos mientras miraba en silencio la punta de su espada de madera en una amarga reminiscencia. Era como si dudara de sí misma sobre asuntos en los que él sabía que no tenía derecho a interferir, pero, una vez que lo había visto, no había forma de que no pudiera hacer nada. Su corazón había latido con fuerza. En ese momento, no supo por qué, pero no le gustó la expresión de tristeza que apareció en su rostro. Por lo tanto, para disipar esa expresión, tomó una espada y mostró sus habilidades para distraerla de cualquier cosa deprimente. En su mayor parte, pensó que había funcionado, pero el hecho de que ella nunca volviera a aparecer fue un duro golpe. Por lo tanto, cuando Kaede y los demás se encontraron con él con la noticia de que Arturia estaba en peligro, no dudó en brindarle ayuda. Mirándola ahora, su espalda presionada contra la suya mientras compartían la compañía del otro, sintió que su elección había sido correcta. Todavía había muchas cosas sobre Arturia que no sabía, pero eso estaba bien. Se quedaría con ella y esperaría el día en que ella finalmente se abriera y compartiera sus problemas. Tenía que darse cuenta por sí misma de que no estaba sola y que había otras personas a su alrededor que estaban dispuestas a ayudar. Hasta entonces, él la ayudaría a su manera lo mejor que pudiera. Estaba lloviendo. Un aguacero repentino que comenzó sin previo aviso. El repiqueteo de las gotas resonó desde debajo de la estructura hueca del patio de juegos para niños donde él y Arturia se habían refugiado. El espacio era pequeño ya que estaba destinado a los niños, sin embargo, tenía suficiente espacio para acomodarlos a los dos. La lluvia era fuerte, la cantidad suficiente para empapar a una persona entera en cuestión de segundos. No había otra opción que ambos esperaran hasta que la lluvia amainara. Era temporada de tormentas, por lo que la lluvia simplemente iba y venía en breves chaparrones, a veces más largos. Los dos estaban sentados uno al lado del otro. Él estaba a la izquierda y ella a la derecha. Sus rodillas se tocaban, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. Por lo menos, no estaba demasiado apretado. Fue desafortunado que ambos se hubieran mojado en el proceso de encontrar refugio. Arturia estaba temblando, frotándose las palmas y respirando sobre ellas en busca de calor. No había traído mucho en cuanto a ropa de abrigo. El equipaje adicional habría sido un obstáculo en su entrenamiento y se habría vuelto demasiado cargado para moverse. Todo estaba bien cuando empezaba a sudar, pero ahora que se había refrescado y estaba empapada por la lluvia, no era de extrañar que sintiera frío. Él, en comparación, estaba mejor. En realidad llevaba una chaqueta. Al ver a Arturia frente a él frotarse los brazos para mantenerse caliente, no había forma de que pudiera simplemente sentarse allí y no hacer nada. Cuando ves a alguien que te gusta o te importa luchando frente a ti, solo hubo una reacción real. Toma, se quitó la chaqueta y la colocó sobre la espalda de Arturia antes de que ella pudiera pronunciar una palabra. Demonios, lo había hecho por ella cuando ella lo miró fijamente como una tonta. Ella lo miraba, sus ojos color verde azulado moviéndose de arriba a abajo. Debajo de su chaqueta solo había una simple camiseta. No había forma de que no sintiera frío, pero aún así había regalado su chaqueta. Conociendo la personalidad de Arturia, podía esperar qué tipo de respuesta se estaba acumulando en su mente. No lo necesito.
Sí, eso fue exactamente lo que él pensó que ella diría. Arturia se movió para quitarle la chaqueta de los hombros, pero él la detuvo con las manos. Su proximidad hizo que fuera demasiado fácil interrumpir sus movimientos. Estoy bien, insistió. No, miró fijamente la fina tela de su camisa mientras se mordía el labio inferior. Tú no eres. Sus manos se movieron para quitarse la chaqueta una vez más, pero al ver la expresión de su rostro, vaciló. Devuélvemelo y lo arrojaré a la lluvia. Tú eliges, dijo sin rodeos. Estaba hablando en serio. Arturia se congeló antes de fruncir los labios. Se ajustó la chaqueta a su alrededor y no dijo nada más después. Sus dedos estaban agarrados alrededor de la cremallera. Toda la chaqueta era una talla más grande que ella. Esa fue la amenaza más tonta que he escuchado, susurró en voz baja. ¿Funcionó, no? Él la miró, la distancia entre sus rostros era de menos de 1 metro. Sí, ella bajó la cabeza. Lo hizo, pero realmente no había necesidad. Si fuera necesario, podría haber corrido a casa. No está muy lejos de aquí. Él la miró como si fuera una idiota. La hizo caer en el silencio. Pero no querías ir a casa todavía, ¿verdad? Su respuesta la hizo incapaz de refutar. Ella lo miró y luego apartó la mirada. Eso era cierto. Literalmente, solo le había pedido que se quedara con ella hasta un poco más tarde. Por lo tanto, no había forma de que él dejara la suya en este momento. No cuando parecía que estaba preocupada por algo. Tenía que cambiar de tema de alguna manera. ¿Cuánto tiempo has estado practicando con una espada? Preguntó, su atención cambiando a la espada de madera que Arturia todavía estaba cargando. Desde que tengo memoria, la respuesta de Arturia fue cortante y directa. Tenía las manos colocadas justo encima de las rodillas. Debes disfrutarlo entonces. Su declaración se basó en su propia observación de cuando la había visto practicar. Lo hice. Todavía lo hago, pero, cerró la boca y reconsideró su respuesta. No, no importa. Pero importaba. Al menos a él. Quería ser de ayuda para ella. Estar allí para ella cada vez que estuviera en peligro o se encontrara en una situación difícil. Como mínimo, él quería ser alguien en quien ella pudiera confiar honestamente. Sin embargo, para hacerlo sería necesario que él pudiera entenderla. Quería entender. Si no importa, entonces ¿por qué dudar al respecto? Era un buen punto, pero no parecía que Arturia se sintiera cómoda hablando más sobre el tema. Sus labios se fruncieron y frunció el ceño antes de recomponerse en su indecisión. Observó cada cambio y acción que se produjo en ella. A pesar de que estaba comenzando a usar una cara sin emociones nuevamente, a veces uno no tenía que mirar una cara para inferir lo que estaba sintiendo una persona. Los ojos pueden ser mucho más expresivos que las palabras o los gestos por sí solos. Haces demasiadas preguntas, refunfuñó ella, sintiéndose algo incómoda por su sinceridad. ¿Está mal que quiera conocerte? Parpadeó, como si procesara lo que acababa de escuchar y verificara si había escuchado bien. Su espalda estaba erguida como un palo, sus hombros encorvados. Si hubiera suficiente espacio, incluso sospechaba que ella levantaría las piernas para rodearlas con los brazos mientras esquivaba su mirada. No soy alguien que valga la pena tu tiempo. No lo merezco. Ella sacudió su cabeza. ¿No lo mereces? ¿Qué tipo de cosas estaba diciendo ahora? Eran estudiantes de la academia en su último año antes de graduarse. No había forma de que pudiera haber hecho algo lo suficientemente grande como para justificar que se degradara constantemente. Incluso si algo trágico había sucedido en su pasado, al menos, probablemente estaba complicando las cosas. Las personas involucradas ni siquiera pueden guardar rencor o considerarla responsable. Arturia realmente no parecía del tipo de involucrar a otros en sus problemas. Es decir, ella no habría verificado lo que los demás realmente pensaban sobre ella y, en cambio, habría basado las cosas en sus propias suposiciones. Era lo mismo ahora. ¿Qué quiso decir con que no merecía su tiempo? ¿Qué clase de persona se creía ella misma? Shirou se sintió exasperado. Bueno, eso suena como algo que es más para mí decidir. Transmitió directamente su opinión y vio a Arturia perder el balón. Había un rastro de molestia en su tono que la tomó con la guardia baja. Además, prefiero confiar en mi propio juicio que dejarme guiar por la opinión de los demás. Para mí, vale la pena sentir frío si eso significa hacerte compañía. ¿Es eso así? Arturia no tuvo una respuesta real. Ella simplemente no sabía qué decir. Sin embargo, eso estuvo bien. No te obligaré a decir nada, pero recuerda, pase lo que pase, estaré ahí para ti. Solo quería que al menos ese único punto llegara a su grueso cráneo. ¿Todavía vas a evitarme?
Arturia lo miró fijamente, y él le devolvió la mirada. Ella temblorosamente bajó la mirada al suelo, sin promesas. Cuando Arturia regresó a casa, ya era tarde en la noche. Shirou la había acompañado todo el camino de regreso a su casa cuando dejó de llover. Quería invitarlo a pasar al menos a tomar un trago, pero al recordar el aviso de desalojo que aún quedaba en su mesa, cortésmente le negó la entrada. Se sintió avergonzada por rechazarlo en el último momento, pero era mejor que dejar que él se preocupara por ella. Había demasiadas cosas en las que tenía que pensar en este momento. Entonces me iré. Shirou se despidió con la mano, y ella lo observó todo el camino hasta que él dobló la esquina más alejada y dejó de mirarla. Aunque no se notaba en su rostro, se sentía algo vacía ahora que estaba sola. Había algo en Shirou que le daba tranquilidad. Para ser sincero, fue honesto en sus opiniones y se negó a distanciarse de ella sin importar lo que ella dijera. ¿Cómo se suponía que alejaría a ese tipo de chico? Especialmente cuando una parte de ella realmente disfrutaba de su compañía. Ella suspiró, una mano buscando a tientas sus llaves y haciendo clic en la cerradura para abrirla. Cerrando la puerta detrás de ella, se detuvo y presionó su espalda contra la puerta mientras se deslizaba gradualmente hasta quedar sentada. Vacío. La casa todavía estaba vacía, lo que significaba que iba a ser otra noche sola. Dado que papá Héctor y Kai aún no habían regresado, es posible que le hayan pedido a papá Héctor que se quedara a pasar la noche en el hospital para sus controles de salud. Kai posteriormente debe haberse quedado atrás. Solo. Estuvo bien. Ella ya estaba acostumbrada a hacer las cosas difíciles de todos modos. Una mano fue a frotarse contra su sien mientras su cuerpo se desinflaba por toda la tensión. Estaba tan cansada. Su estómago gruñó, pero no tenía exactamente nada con qué alimentarlo. Cayó en la contemplación. Su estómago definitivamente no podía gruñirle mientras dormía. Era tarde y, por lo tanto, estaba considerando sus posibilidades de poder dormir el hambre. La leche por sí sola solo podía llegar hasta cierto punto, pero tal vez si bebía un poco más, ¿le haría bien? No. No funcionará. Se conocía lo bastante bien como para saber qué era lo adecuado. Solo tendría que forzarse a sí misma. Eventualmente, ella se cansaría de todos modos. Poniéndose de pie, se quitó los zapatos en la entrada antes de pasar a la cocina, donde se sentó en una silla de comedor. Se inclinó hacia adelante sobre la mesa de madera frente a ella. Estaba descansando su cabeza sobre sus antebrazos, su mejilla izquierda presionada contra el surco de su codo. Directamente frente a su mirada estaba el aviso de desalojo, y más lejos estaba el volante sobre la guerra del Santo Grial que Merlin había preparado para su beneficio. Derecha. Todavía tenía que prepararse para eso. Era demasiado tarde para tratar de conseguir un trabajo para pagar los gastos de su familia inmediata, por lo que la guerra del Santo Grial fue la única oportunidad que tuvo. Además, el dinero que ganaría sería mucho más de lo que necesitaría. Usando el extra, podría usarlo para cumplir su propio deseo. Recogió el aviso de desalojo con la mano y lo arrugó en una bola que arrojó a la basura. Papá Héctor y Kai no tenían que preocuparse por nada más. En cambio, ella se encargaría de todo, incluso si tuviera que hacer todo lo posible por su cuenta. Ella podría hacerlo. Seguramente. Se acercó la chaqueta a sí misma, disfrutando de la comodidad y el apoyo que le brindaba. De repente, miró su teléfono celular y miró en silencio a su contacto más reciente. Shirou había intercambiado su número con ella antes de que él se fuera solo, y era todo lo que podía ver en este momento. Una parte de ella todavía no sabía qué hacer con Shirou, pero definitivamente sabía que apreciaba todo lo que había hecho por ella. Atrapada en sus cavilaciones, su estómago volvió a gruñir. Su expresión se hundió, pero en ese momento, el timbre de la puerta sonó detrás de ella, causando que se pusiera rígida. Conociendo a su familia, no esperaba que nadie la visitara a una hora tan tardía. Con cansancio, agarró la empuñadura de su espada de madera y la mantuvo oculta detrás de ella mientras se movía para abrir la puerta. Su puerta era una versión obsoleta sin orificio de visualización que le permitiera ver quién estaba llamando a su puerta con anticipación, por lo que tenía que tener cuidado. Una parte de ella ya estaba pensando que tal vez los amigos de las personas con las que había peleado antes la habían encontrado. Tragó saliva y mantuvo la calma. De nada servía no hacer nada, y era mejor que ella estuviera expuesta al peligro que su familia. Abrió la puerta y parpadeó, su boca repentinamente seca. No había ninguno. Solo 3 cajas de bento de gran tamaño envueltas en una bolsa de supermercado. Se adjuntó una pequeña nota al costado. No estoy seguro si ya comiste, y no quería molestarte más, pero tenía la sensación de que incluso si te hubiera preguntado, dirías que estabas bien. Por lo tanto, compré estos por si acaso.
tíralos a un lado si no los quieres. Emilia sintió mariposas converger dentro de su intestino. Ya no sabía qué pensar. Sin decir palabra, tomó los ventos grandes en sus manos, cerró la puerta detrás de ella y se deslizó sobre su trasero. Sus labios temblaban y su visión parecía algo borrosa. Si es Arturia, entonces ella está bien. Ella siempre ha sido fuerte. Como si alguna vez tuviera problemas. Mírala, su cara lo dice todo. Ella no necesita ninguna ayuda. Toda su vida, siempre había sido capaz, inteligente, talentosa y autosuficiente. Incluso en el pasado, cualquiera que la viera solo vería un aire de indiferencia y un impulso para superar cualquier dificultad. Así era ella, pero solo porque nunca necesitó ayuda, no significaba que nunca lo quisiera o la apreciara. A menudo, siempre eran los que sonreían o se veían más felices los que más dolían. No están dispuestos a compartir sus problemas en consideración a quienes los rodean. Por lo tanto, ella sonreiría para ocultarlo todo. Sonreír incluso cuando sabía que dolía. ¿De qué sirve gritar cuando no se logra nada? Rompiendo los palillos proporcionados, comenzó a comer mientras se esforzaba por contener los resfriados. Ella se estremeció visiblemente. Ya no llovía, pero el repiqueteo de las gotas resonaba dentro de la casa tranquila. Ella ganaría. La guerra del Santo Grial. Ella ganaría seguro. Con el dinero que ganó, pudo cumplir su deseo de borrar sus errores y desaparecer en la sociedad. Así era como se suponía que debía ir. Tenía demasiados remordimientos y había cometido demasiados errores. Sin embargo, ella levantó la vista. La luz de su teléfono se reflejó en sus iris. Ella había recibido un mensaje de texto. No te molestes en intentar devolverme el dinero. No lo aceptaré. La amabilidad no era algo a lo que ella estuviera acostumbrada a recibir. No alguien como ella. Un líder incapaz de entender la emoción. Sin embargo, solo por esta vez, tal vez no tenía que hacerlo todo sola. El siguiente día de clases llegó más rápido de lo que Arturia podría haber imaginado. Aún así, desde el momento en que puso un pie en la Academia Omurara, sintió una diferencia notable con respecto a las últimas semanas desde su transferencia. Probablemente se había corrido la voz de que Shirou había corrido en su ayuda después de enterarse del incidente con los estudiantes de Mobs Academy. Como resultaría, no fue que Kaede y las otras chicas del equipo de atletismo coincidieron con Shirou en el camino, fue que lo habían encontrado en el camino a la estación de policía por Omurahara. Al enterarse de la situación, Shirou había dejado todo lo que estaba haciendo para lanzarse a una carrera loca. Las actividades escolares habían terminado hacía mucho tiempo en ese momento, pero todavía había muchos estudiantes extracurriculares que habían sido testigos de las acciones de Shirou. La reputación de Arturia como solitaria ya estaba bien establecida debido a sus propias acciones, sin embargo, la reputación de Shirou era diferente. Era amable, práctico y estaba relativamente bien con su familia. Vivía en la gran residencia de Emilia que se asemejaba a la carpintería japonesa tradicional, y se decía que su madrastra Iris Biel provenía de una familia importante en Alemania. Las chicas de la academia nunca fueron demasiado francas en sus intereses, pero sin duda, Shirou siempre había sido una de las principales candidatas para una relación. Era una lástima que nunca hubiera mostrado ninguna iniciativa para conocer a nadie en comparación con la alegría de ayudar a los demás. Rin Tosaka, una de las chicas más destacadas y encantadoras de Omurahara, ni siquiera había llamado demasiado la atención. Sin embargo, no era que ella no fuera atractiva. Para empezar, la culpa era de Rin. Su verdadera personalidad era horrible y su orgullo estaba fuera de lugar. Incluso si Rin estaba interesada en Shirou, en lugar de acercarse a él, se había hecho aparecer constantemente a su alrededor con la esperanza de que él se diera cuenta de su afecto por ella y comenzara una conversación. Sin embargo, siempre se enfadaba cuando Shirou no tenía las pelotas para hablar con ella. Lo más cerca que estuvo Rin de iniciar una conversación fue cuando tenía problemas técnicos y Shirou se acercó para ayudar. Se había alegrado demasiado, pero como una madre león que cuida a sus cachorros, Issei Ryoudo, el presidente estudiantil de la Academia Omurahara y amigo de Shirou, se metió como una tercera rueda. Rin todavía sufría por su incapacidad para ser sincera consigo misma y, como tal, observaba constantemente a Shirou sin su conocimiento en espera de una oportunidad. Rin, como muchas de las otras chicas que vieron a Shirou correr para ayudar a Arturia, quedaron anonadadas.
La mirada de preocupación en el rostro de Shirou no había sido la expresión de un hombre que solo quería ayudar, sino la expresión desesperada de un hombre que quería proteger a alguien que le importaba. La sociedad de mujeres clandestina de Omurahara cayó en un alboroto. La fábrica de rumores de la Academia Omurahara no debía subestimarse, y Arturia solo lo había empeorado al usar la chaqueta de Shirou en la escuela. Ella solo estaba siendo práctica. La chaqueta de Shirou estaba abrigada, y siempre hacía más frío por la mañana antes de que saliera el sol. Para cuando terminara su propia práctica, habría sudado lo suficiente para arreglárselas con su propio calor corporal, haciendo innecesaria la chaqueta. Había decidido usar la chaqueta de Shirou en la escuela para devolvérsela después de sus actividades en el club justo cuando comenzó la de ella. Sin embargo, ¿qué estaba pasando en este momento? A su alrededor podía ver gente señalando y susurrando mientras caminaba por el pasillo de la Academia Omurahara. La desconcertó. La vida estudiantil siempre había sido una batalla. Mientras que los niños tenían sus propios círculos abiertos, como clubes deportivos y reuniones amistosas, las niñas operaban de manera diferente. La suya era una sociedad más privada y menos directa, llena de palabras punzantes y dobles sentidos. Para ser honesto, Arturia todavía estaba tratando de acostumbrarse. Es cierto que había sido lo que se conocía como una marimacho durante la mayor parte de su vida. Había sido criada como un hombre, y también le gustaba vestirse y actuar como tal. Siempre había sido más fácil. Cuando estaba enojada con algo, entonces podía expresarse. Cuando quería transmitir un punto, solo necesitaba decirlo hasta que se escuchara. En resumen, podía ser tan directa como quisiera. Ahora, sin embargo, ahora era diferente. Los uniformes de la academia eran obligatorios. La falda que llevaba todavía se sentía incómoda en comparación con su atuendo anterior. Era suelto, casi demasiado ventoso, para que ella sintiera alguna sensación de seguridad en comparación con un par de joggers que generalmente sustraía de las viejas pertenencias de Kai. Lo que sea, ella era fuerte. Se enfrentaría a todos los obstáculos frente a ella. Ella endureció sus rasgos, adoptando una expresión impasible. Las miradas a su alrededor continuaron durante todo el día y le fue imposible entender por qué. Incapaz de encontrar una respuesta, aceptó la situación tal como era. No era como si alguien fuera a acercarse a ella de todos modos. Ella pensó mal. Kaede Makidera, Yukika Saegusa y Kane Imuro, el trío de chicas de atletismo de la clase 2A, la arrinconaron durante su hora de almuerzo y la arrastraron a la fuerza. Los tres eran como el viento, completamente incapaces de ser detenidos. Por otra parte, la estaban invitando a almorzar, lo que contribuyó en gran medida al nivel de resistencia de Arturia. Lo cual, en retrospectiva, era casi nulo cuando comenzaron a hablar sobre los postres y pasteles más nuevos en un café recientemente inaugurado. El estómago era más grande que la mente. Arturia no tuvo más remedio que cumplir. Sin embargo, inesperadamente, el folleto sobre la guerra del Santo Grial que Arturia había guardado en su bolso se deslizó cuando Kaede y los demás la apartaron. Deslizándose por el aire, el volador dio un par de vueltas antes de quedar a la deriva bajo los pies de una mujer que lo miró con peculiaridad y reconocimiento. Su cabello negro sostenido por cintas en coletas se balanceó cuando se inclinó y recogió el pergamino en su mano. La mujer miró a Arturia y luego al volante antes de que su expresión se volviera más seria. ¿Ahora, no es esto interesante? La mujer comenzó a sonreír. ¿Ves esa sonrisa, Emilia? Una voz hizo que la mujer se pusiera rígida. Es por eso que sigo diciéndote que Tosaka es una bruja. Estudiante de honor. Más como dos caras. El labio de Rin Tosaka se crispó mientras miraba a Issei Ryoudo. Un día. Oh, un día seguramente. Issei Ryoudo. Ella se acercó más. Atrás, vete. Vamos, Shirou, corre. Será mejor que cuides tu espalda.